Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP500 está recuperando 0,38% arriba y ha recuperado más de la mitad de la vela de ayer. Otra vez se acerca a los máximos. Tenemos también al Dow Jones subiendo un 1,60% y marcando máximo histórico hoy, ¿vale? Y Nasdaq repitiendo un poquito más rezagado que el resto, pero recuperando también terreno desde que ha abierto. Ha abierto bajando mucho y luego ha recuperado, como veis ahí. El DAX alemán, subida del 0,48%. Bitcoin, no hay mucho que comentar, bajamos un 0,96%, continuamos con las caídas de los últimos días, lo que tenía que decir ya lo he dicho a la mañana. Necesitamos pues una cosa prácticamente milagrosa de aquí al cierre de la semana para no perder una zona importantísima y también necesitamos que eso se mantenga durante el mes y no solo eso, sino que necesitamos romper la línea bajista antes de agosto para que las cosas no vayan a mucho peor. En el corto plazo está intentando luchar, como veis, para intentar superar la línea bajista que se inició en la zona de los 74.000 y que no ha sido capaz de superar en todos estos días con una inclinación de caída impresionante y que no está siendo ni siquiera capaz de superar ahora con la subida que está teniendo el SP500. Eso nos da una visión de la debilidad y lo que está pasando en Bitcoin, ¿no? Que bueno, pues no tiene ningún calificativo ya posible, ¿no? MicroStrategy, pues evidentemente también está en la zona de suelo, muy perjudicado en este momento y por debajo de la línea de tendencia, como podéis ver ahí. Y poco más puedo decir de eso. Tenemos al petróleo bajando un 3,18%, lo cual es bueno para el mercado en general y por eso están subiendo las bolsas otra vez. Está subiendo el oro un 0,81%. La plata 0,32% arriba, no terminan de perder el soporte y el platino rebota un 1,36%, que era el que peor pinta tenía, pero que de momento aguanta por encima del soporte. El euro contra el dólar sube ligeramente, aunque la sensación que da es que en cualquier momento puede volver a bajar y el dólar volver a subir, con lo cual los mercados volverían otra vez a caer. Dólar australiano sube un 0,15%, tocó la zona de los 0,7180 y parece que retrocede de nuevo. Está haciendo una especie de hombro cabeza a hombro. Vamos a ver si lo confirma con una ruptura por debajo de los 0,71. Dólar estadounidense contra dólar canadiense viene de una fuerte subida las últimas semanas, como veis ahí, y se está acercando a una resistencia importante que tiene en la zona de 1,3950. El euro contra la libra rebota, no termina tampoco de perder ese soporte, lleva intentando caer bastante tiempo, pero una y otra vez aguanta en esa zona. Cuando lo pierda, desde luego el movimiento será bastante brusco. La libra contra el yen sigue fuerte y parece que tras tocar la resistencia en los 215,55 y retroceder un poco, está preparado para avanzar más hacia la zona de 216 o por encima. Y la libra contra el dólar, pues parecido que el euro, sube un poquito contra el dólar, pero da la sensación de que no tiene demasiada fuerza y que el dólar volverá a subir en las próximas horas o días probablemente. Así que así es como tenemos los mercados. En general, todo bien, como veis, todo favorable, las bolsas subiendo otra vez, a pesar de que entraron en una pequeña corrección en el día de ayer que puede continuar en los próximos días, pero una corrección sana, como veis, con subidas incluso entre medio y el petróleo, momento favorable también con caída del 3,26%. En general, todo bastante bien. Estabilidad en las divisas también, no hay mucho movimiento, mucho porcentaje de variación. Así que en general el mercado está bien. Y como veis, pues lo único que está mal es Bitcoin, que bueno, sigue haciendo un comportamiento lamentable. Y bueno, pues como digo, ya hemos comentado lo que teníamos que comentar en el vídeo de la mañana. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.